Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo están? Hola. Yo los había visto todos. Acá entrar. Ay, perdón. Perdón. Ya, ¿preguntas? ¿Algo antes de empezar? Hola, Carla, buenos días. Voy a tener que ir a buscar la clase a la oficina. No la tengo. ¿Ya? ¿Me van a esperar un poquito? ¿Ya? Muy bien.
Ya, los que están en la casa, tuve un pequeño percance y ahora estoy retomando. Retomamos. Clase 6. Veamos. Vamos a tener que hacer una mezcolanza de clases. Veamos si- Bla, bla, bla. Vamos a ver esto. Ya. Primero vamos a preguntar qué fue lo que vimos en la clase anterior. Ya me parece que fue demasiado tiempo, no lo recuerdo bien. ¿Qué fue lo que vimos en la clase anterior? Delta, ¿delta qué? Delta S, otro delta, ya me acordé. Delta G y delta A. Y terminamos haciendo algunos ejercicios de delta G y de delta A. Entonces, recuerdo que estuvimos haciendo un ejercicio y en medio de ese ejercicio estuvimos hablando de cambios de fase. Entonces, hoy día, como para repasar lo que son los cambios de fase a presión constante, vamos a ver y a recordar un poco cuál es la termodinámica de los cambios de fase. Y a continuación vamos a ver la tercera ley de la termodinámica, que está súper relacionada con estos cambios de fase y los diagramas con los cambios de fase. Primero, no sé si recuerdan este diagrama de química general y cómo lo consigo. Este diagrama lo que nos está diciendo es que tengo tres estados: gas, líquido y sólido. ¿Y cuáles son las interconversiones que hay entre cada uno de esos estados? Entonces, en primero, por ejemplo, me voy a situar acá en el sólido. Y si quiero pasar de sólido a gas directo, existe un camino que lo puede hacer directo y es la sublimación. Luego, justamente el proceso inverso de ir desde el gas al sólido es la deposición. ¿Ok? Entonces, esto está relacionado con lo que veíamos en la clase pasada, que de repente no podía hacer un cambio de estado termodinámico directamente, sino que tenía que buscar esos pasos intermedios que estuviesen permitidos. Hay pasos que a veces, por más que estén en el papel, que me dicen, vaya desde este estado inicial hasta este otro estado final, y que termodinámicamente son imposibles. No lo puedo hacer directamente. Y es por eso que tengo que buscar esos pasos intermedios. Y estos diagramas de cambios de fase nos ayudan a esquematizar esos pasos intermedios que nosotros podríamos proponer para llegar al estado final. Entonces, el camino directo del sólido al gas es la sublimación y el camino inverso, directo, es la deposición. Si ahora yo quiero irme desde el sólido al líquido, directamente es la fusión y al revés es la congelación. Y esto sirve también para cuando teníamos esos ejercicios y nos daban el delta H de algún cambio de estado. Y por ejemplo, a mí me dan el delta H de la fusión de algún líquido o sólido, y a mí me están preguntando por el proceso inverso de la congelación, me puedo usar el mismo delta H, pero con el signo inverso. Siempre y cuando sea el mismo proceso, o sea, hacia un lado o al otro lado de la flecha. Luego, entonces, podemos ir de líquido a gas en el proceso que se llama vaporización, y el proceso inverso de gas a líquido es la condensación. Y esos son los 6 procesos de cambio de estado. Ejemplos con el agua, ¿verdad? En el agua es fácil ver los 3
cambios de estados, porque además nosotros lo podemos, no sé, ver en el laboratorio, ver en la casa. Pero hay líquidos o sólidos que necesitan mucha temperatura para hacer estos cambios de estado, o temperaturas muy extremas para hacer estos cambios de estado. Entonces, con el agua es fácil ver cuándo pasa de líquido a gas, y ya está descrito. Nosotros sabemos en qué punto, por ejemplo, cuál es la temperatura que necesita el agua para pasar del líquido al gas. Sabemos, ¿cierto? Sabemos cuál es la temperatura que el agua necesita para irse de sólido a gas, más o menos, o de sólido a líquido, o cualquier otro de los procesos inversos. Entonces, en un diagrama de cambios de fase, vamos a encontrar dos tipos de calor, ¿verdad? Porque cuando yo estoy en un proceso de cambio de fase, puede que yo requiera temperatura o libere temperatura, ¿verdad? O libere. Requiera temperatura o libere calor. Entonces, en cualquiera de estos cambios va a estar ocurriendo alguna diferencia de calor. Entra calor o sale calor del sistema. Por lo tanto, voy a distinguir dentro de estos cambios de fase dos tipos de calores. El calor latente y el calor sensible. El calor latente, entonces, ocurre siempre a presión y temperatura constantes. Es decir, es el calor que encuentro justo en el cambio de estado. Justo a la temperatura del cambio de estado, yo voy a encontrar ese calor latente. Y esos calores latentes se conocen con el nombre del proceso al cual están asociados. Por ejemplo, el calor de fusión o el calor de vaporización, o lo que es lo mismo, el delta H de fusión, delta H de condensación, porque como estamos trabajando a presión constante, el calor es igual a la entalpía. Y es por eso que en los ejercicios se les entregan delta H más que calores, pero es lo mismo. ¿Ya? Si a mí me entregan un delta H de fusión, yo sé que es el calor latente que está asociado justamente al cambio de estado, en el punto en que está cambiando de estado. Por otra parte, el calor sensible es ese calor que se requiere para cambiar la temperatura del sistema. Es decir, para ir, por ejemplo, de líquido a gas, yo requiero un poco de este calor, ¿verdad? Requiere una temperatura que caliente el sistema y que me haga moverme desde este estado hasta el otro estado. Ese es el calor sensible. Aquí. Por ejemplo, tengo agua sólida a 0 grados y luego tengo agua líquida a 0 grados. ¿Qué es lo que está pasando desde aquí hasta acá? ¿Qué ocurre? Es un cambio de fase, ¿cierto? Cambio de fase del agua. Tengo el agua a la misma presión y misma temperatura. Y simplemente está cambiando el estado de esa agua. ¿Qué es lo que voy a encontrar ahí? ¿Qué tipo de calor? El calor latente, porque es el calor que está asociado justo en el punto del cambio de fase. Luego, como voy de sólido a líquido, me falta ahora pasar al otro estado, que es el gaseoso. Pero ¿qué necesito para ir desde agua líquida a 0 grados hasta agua líquida a 100 grados Celsius? Que es donde ocurre el próximo cambio de estado. ¿Qué necesito? Calor, ¿cierto? ¿Y qué tipo de calor? Este calor sensible. El calor sensible es el que requiero para aumentar la energía de este sistema, hasta 100. Y luego, cuando llego a los 100 grados Celsius, tengo agua líquida a 100, y luego tengo agua en estado de vapor o en gas a 100. Y luego encuentro de nuevo el calor latente porque estoy justo en el punto del cambio de fase. Entonces,
Como estamos trabajando a presión constante, que era lo que les había dicho antes, el calor que requiero va a ser igual a la entalpía. Y esa entalpía está asociada al proceso. Si estoy en una fusión, es el delta H de fusión. Si estoy en condensación, delta H de condensación, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, lo más importante, el calor latente es justamente ese delta H, y el calor sensible lo podemos calcular por la fórmula normal que nosotros conocemos de calor. Por ejemplo, delta H de fusión de diferentes líquidos o gases. Entonces, el calor molar de fusión es la energía que se requiere para fundir un mol de sustancia. Siempre que me hablan de alguna propiedad molar, se requiere, o sea, significa que es lo que requiero para un mol. Si es de fusión, es para fundir. Si es de vaporización, es para transformar a estado gaseoso, ¿verdad? Entonces, un calor molar está relacionado siempre con el calor que se requiere, una energía, para transformar de estado un mol de esa sustancia. Dependiendo de si es fusión, vaporización, condensación, es el estado al cual yo lo voy a llevar. Y acá tengo diferentes delta H de fusión. ¿Qué observación podríamos hacer desde esta tabla? En la primera columna tengo la sustancia, el argón, el benceno y finalmente el agua. ¿Cuál es el punto de fusión de cada uno de ellos? ¿Cierto? En grados Celsius. Y finalmente el delta H de fusión. ¿Qué observación podríamos sacar desde esta tabla? Por ejemplo, ¿cuál es la sustancia que tiene un menor punto de fusión? Menor punto de fusión. El argón, 190. Luego vendría el metano, menos 183. ¿Y cómo son esas energías que se requieren para fundir en comparación, por ejemplo, el argón con el metano, que están parecidos en puntos de fusión? ¿Las energías son parecidas? Son bajísimas, ¿cierto? Son las más bajas. Entonces está relacionado este punto de fusión con este delta H de fusión también. Ahora, ¿qué otra observación podríamos ver? El mercurio, por ejemplo. Miren el punto de fusión del mercurio. Menos 39 grados Celsius. Y el delta H de fusión del mercurio, 23,4, es la más alta de todas. Aquí se podría deber esta diferencia o esta cantidad de energía de entre todas las sustancias que pusimos en esa tabla. El mercurio es el que necesita mayor energía para fundir un mol de sustancia. ¿Por qué será? ¿Por qué puede ser? ¿Cuál es la naturaleza de las sustancias que pusimos ahí? ¿En qué estado están? Por ejemplo, el argón, ¿qué es? Sólido, líquido, ¿qué es? Gas. Es un gas, ¿cierto? El benceno es un líquido, el etanol es un líquido, dietiléter es un líquido también. El mercurio es un sólido, es un metal, pero que a temperatura ambiente nosotros lo encontramos como líquido. El metano es un líquido y el agua, bueno, es un líquido. Entonces, la naturaleza de la sustancia también indica cuál podría ser o cómo está relacionado estos delta H de fusión. El mercurio, entre todos los que nosotros pusimos acá, es el único metal.
Entonces, tiene su estructura molecular enlaces diferentes a las otras sustancias que pusimos en la tabla. Enlaces metálicos. ¿Se acuerdan cómo eran esos enlaces metálicos de química general? Cuando vieron enlace químico, ¿se acuerdan? ¿Cómo dibujábamos un metal? ¿Alguien se acuerda del mar de electrones? ¿No? No les pasa. Química general. Era como una malla de electrones. Una malla, sí, era como una malla de electrones. Entonces, cuando yo tengo un metal, los enlaces son enlaces metálicos, por supuesto, ¿cierto? Imaginemos puros átomos de... Aquí estoy, me puse ahí una. De mercurio. Están ordenados, que por supuesto que va a ser más difícil romper estos enlaces y esta estructura tan ordenada de ese metal, que vamos a requerir más energía que, por ejemplo, para un gas. Cuando yo tengo un gas, voy a tener todas las cosas así. Es lo más desordenado que hay, ¿cierto? Y en general lo estoy comparando con eso. Y cuando tengo un líquido, algunas de ellas están un poquito más ordenadas, pero otras también están desordenadas. Pero si yo lo comparo con un metal, el metal tiene una estructura empaquetada y nosotros llamamos mar de electrones. Está así como demasiado ordenado. Y eso va a requerir más energía para romperse. ¿Bien? Solicitarlo de la casa de los candidatos. Quitarnos de la casa. Ya, después lo explicamos. Entonces, tengo aquí una curva que se llama curva de calentamiento. O es una curva de cambio de estado, de cambio de fase. ¿Qué es lo que observo? Observo que a bajas temperaturas tengo un sólido. Este sólido va a requerir cierta temperatura para llegar a este punto A. ¿Verdad? Este es el eje de temperaturas. Y esto es el tiempo. Entonces, yo parto con un sólido. Pensemos que es el agua, un cubito de hielo. Y lo vamos a poner en función del tiempo para ver cuál va a ser el cambio de estado que tiene este cubito de hielo en función del tiempo. Entonces, a medida que aumenta la temperatura de este sólido, esta raya roja, llegamos al punto A. ¿Qué es lo que ocurre en el punto A? Si es lo que estoy observando en esta curva o en este gráfico de fases. ¿Qué ocurre entre el punto A y el punto B? Un equilibrio del cambio de estado, porque aumenté tanto la temperatura del sólido que llegamos hasta el punto de fusión de este sólido. En este punto el sólido se está fundiendo para formar el líquido. Y en esta línea yo voy a encontrar el equilibrio entre un sólido y un líquido. Aquí estoy en equilibrio de esas dos fases. Cuando estoy en esta línea, solamente tengo una fase, que es sólido. Pero cuando estoy en esta línea, estoy en equilibrio de las dos fases. Luego, en el punto B, ya estoy acá con esto y empiezo a aumentar la temperatura y paso simplemente a tener líquido. Durante toda esta línea entre B y C, voy a tener líquido, la fase líquida. ¿Qué pasa de nuevo cuando llego al punto C? ¿Qué ocurre? Otro cambio de estado. Y esta línea representa
el equilibrio entre las dos fases, ahora, fase líquida y fase gas. Observen, ¿qué pasa con la temperatura en los cambios de estado? De acuerdo a este gráfico. ¿Qué observación podemos hacer con la temperatura en ese gráfico? En los cambios de estado se mantiene constante. Sí, en los cambios de estado, la temperatura se mantiene constante. Esa es una de las características. Entonces, si ya estamos trabajando a presión constante, porque estamos trabajando acá, ¿cierto? En condiciones de presión atmosférica, en un cambio de estado siempre ocurre a presión y temperatura constante. Sin embargo, cuando yo quiero ir desde un estado a otro estado, la presión se va a mantener constante, pero lo que va a variar es la temperatura. Entonces, desde el sólido al punto A, presión es constante y temperatura varía. Entre A y B, presión y temperatura constante. Entre B y C, presión constante, pero la temperatura cambia. Entre C y D, de nuevo, presión y temperatura constante. Y luego, desde D hacia arriba, cambia la temperatura y la presión se mantiene constante. O puede también cambiar la presión. ¿Por qué aquí puede cambiar la presión? Pregunta para ustedes. Imaginemos que tengo un vaso con tapa. Así es, un vaso de laboratorio con una tapa arriba y comencé con un cubo de hielo ahí adentro de eso. ¿Verdad? A medida que pasa el tiempo y que este sólido va ganando la temperatura del exterior, se va a ir derritiendo hasta llegar a fundirse y vamos a tener agua. Esa agua va a ir aumentando de temperatura hasta estar a la misma temperatura de la temperatura exterior. Si nosotros además le agregamos un poquito más de calor, podríamos llegar hasta el cambio de estado, que es de líquido a gas. ¿Verdad? Pero si yo ese vapor lo sigo calentando, ¿cómo va a ser la presión dentro de ese vaso? Va a aumentar, ¿cierto? Podría aumentar la presión, por eso les digo. Porque ya estamos en este cambio de estado, en donde todo el agua se transformó a estado gaseoso, y si yo además, por ejemplo, no sé, en la olla, cuando estoy haciendo alguna pasta, y lo pongo en la tapa a la olla, y lo dejo a 100 grados, o sea, veo que bulle, y no corto el gas, y sigue la temperatura, sigue, obviamente va a empezar a aumentar la presión de eso, ¿cierto? Y muchas veces la tapa empieza como a bailar ahí arriba. ¿Qué podría ocurrir además de que cambia la temperatura? Porque esta línea me está indicando que cambia la temperatura y podría cambiar entonces también la presión. ¿Cómo lo relacionamos con lo que vimos en la clase anterior? ¿Se acuerdan que hablamos de un cambio de estado de un gas ideal? Nosotros estamos, y era difícil visualizarlo, nosotros decíamos, ¿qué es un cambio de estado de un gas ideal? Podríamos encontrar ese cambio de estado de un gas ideal en esta zona, justamente acá, cuando nosotros vamos más allá del punto de ebullición, cuando tenemos ya todo formado en el vapor y nosotros seguimos aumentando la temperatura. En este punto podemos encontrar que este vapor, estoy a altas presiones, porque la presión está aumentando, la temperatura sigue aumentando, por lo tanto, esta agua, que era un agua real, va a tener un comportamiento de gas ideal, en estas condiciones allá arriba. Y es ahí donde puede sufrir ese cambio de estado, y es por eso que nos servía esa ecuación del delta S que tenía dos componentes. ¿Ok? Preguntas. Antes de continuar, preguntas.
Ya. No recuerdo si este lo hicimos en la clase anterior. Creo que era este, ¿o no? Bueno, de acuerdo a este diagrama, ¿cierto? Vamos a realizar este ejercicio. No lo hicimos. No lo recuerdo. Era parecido. Entonces, vamos a calcular el calor, trabajo, delta U y delta H para los siguientes procesos. La fusión de un mol de hielo a 0 grados Celsius y 1 atm. El calentamiento reversible a presión constante de un mol de agua líquida que va desde 0 a 100 a 1 atm y la vaporización de un mol de agua de 100 a 100 grados Celsius y 1 atmósfera. Para eso me dan calores latentes de fusión y de vaporización. ¿Ok? Fusión y vaporización respectivamente. El C sub P para el agua líquida, la densidad para el hielo, la densidad para el agua, respectivamente. Para el agua a diferentes temperaturas, a 0 y a 100. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Dónde podríamos empezar? Nos pide calcular calor. ¿Cómo comparto las dos cosas? A ver. Ahí están apareciendo si lo vamos a quedar, si no, lo vemos acá. ¿Y por qué? ¿Me pide permiso? ¿Por dónde comenzamos a resolver este ejercicio? Me dicen que es el cambio de estado. Bueno. Quedó todo manchado. Aquí tengo el ejercicio. Entonces, hay que calcular el calor, el trabajo, delta U y delta H. Para letra A, fusión de un mol de hielo a 0 grados Celsius y 1 atm. ¿Cómo escribo eso de forma química? Fusión, agua sólida, que va a pasar a agua líquida. Y tenemos un mol. Bien, un mol. Y esto va a ocurrir a 0 grados Celsius y 1 atm. Con todos esos datos, más los datos que nos aparecían abajo, que los voy a anotar acá. Delta H de fusión y delta H de vaporización.
¿Se ve esto ahí? No, no se ve. Sí. A los que están allá. Se ve en la pantalla. Ah, perdón. ¿Se ve ahí? Se alcanza a ver. Ya. Listo. Entonces, este es el proceso, agua sólida al agua líquida, y acá anoté todos los datos que nos entrega el ejercicio. Delta H, C sub P del agua líquida y densidades de agua y de hielo a diferentes temperaturas. Lo primero que nos piden calcular es el calor. Entonces, calor. ¿Qué es lo que dijimos en el calor y la entalpía? ¿Cuál es la relación que tienen el calor y la entalpía? Que se pueden igualar siempre y cuando estemos trabajando a presión constante. Entonces puedo igualar eso. Sin embargo, acá me entregan este delta H como calorías por gramo o sobre gramo. Y el calor tiene solamente unidades de energía. ¿Verdad? Entonces, tendría que multiplicar este delta H por la masa para obtener simplemente las unidades de energía de ese delta H. Esto es, estamos en el punto justo de fusión, sería 79,7 calorías sobre gramo por la masa. La masa de un mol de agua
es, ¿cuánto? 18 gramos. Y me queda entonces en unidades de energía y es simplemente calorías. Y eso debería ser 1436 calorías. El trabajo. Tengo presión y debería tener el delta V. El delta V es volumen 2 menos volumen 1. ¿Cuál es el volumen 2 y cuál es el volumen 1? El volumen 2, ¿a qué estado está representando? El volumen 2 representa el estado líquido y el volumen 1 al sólido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parto de sólido es el 1 y llego al líquido en el estado 2. Entonces, tengo eso. ¿Cómo puedo conocer los volúmenes? Yo uso PV-NRT cuando tengo gases. No puedo usarlo ahora con líquidos y sólidos. ¿Cómo puedo conocer el volumen del líquido y el volumen del sólido? Con las densidades. Esto es menos 1 atm, porque estamos en presión constante. El volumen 2 lo puedo expresar como la masa sobre la densidad, ¿cierto? Pero es la densidad del líquido menos la masa de un mol de agua, esta es la misma masa, por la densidad del sólido. La densidad del agua a presión constante es 1. Y ahora tendría que ir a los datos a conocer cuál es la densidad de esa agua sólida. Es este de acá, para agua sólida. 0,917. Entonces, si reemplazo menos 1 atm, la masa es 18 gramos, la densidad del líquido es 1, del agua líquida, perdón, 18 gramos en 0,917 gramos por centímetro cúbico. Todo esto me va a quedar en centímetros cúbicos, por lo tanto el resultado me va a quedar en atm por centímetro cúbico. Lo cual debo transformar aquí a calorías que está anteriormente. Y esto es igual donde lo pongo. El trabajo transformado a calorías debería ser 0,039 calorías. Y por último, el delta U es calor más trabajo. Por lo tanto, 1436 cal más 0,039 cal. Esto me da casi lo mismo.
un momento para que lo dijeran y si surgen dudas me avisen. ¿Alguna pregunta? Busquen las conversiones. ¿Cómo transformé de ATM en centímetro cúbico a calorías? Se lo pueden buscar ahí en internet. Profe, Díganme. es que allá en ese trabajo, Sí. los volúmenes, la resta de eso me da distintos líquidos. A ver, vamos a hacer. Esto es 18 menos 18 sobre 0,917. ¿Cierto? Algo así. A mí me da lo mismo. 1,63. Pero como si que quizás 18 que iba a 0,917. 18 menos, paréntesis, 18 sobre 0,917, cierra paréntesis. Está bien, ¿cierto? Ah, pero un momento. El signo negativo. ¿Dónde dejamos el signo negativo? ¿Ah? Aquí hay un menos 1. Aquí hay Pero un con el menos de dentro, ¿sí? sí. La resta de lo que está en paréntesis también da negativo. Está bien el resultado. Ya, 18 menos. Bueno, voy a verificar. Menos 18 sobre 0,17. Sí, está bien. Positivo. ¿Ya? Y eso transformarlo a calorías. Por ahí en internet deben haber varios transformadores o que dicen cómo se transforma de ATM centímetro cúbico a calorías. Y allá. El tiempo pasa de volando. Y esto es solo la parte A. Vamos a ver la parte B. Voy a tener que borrar acá arriba. Estas pizarras, no sé, tienen que estar, pero no borra nada. La parte B dice el calentamiento reversible a presión constante de un mol de agua líquida de 0 a 100. Es agua líquida que está a 0 grados Celsius y simplemente pasa a agua líquida a 100 grados Celsius. Es un calentamiento, no hay cambio de estado. Voy a tener que borrar la otra parte para poder seguir trabajando.
Ok, ¿cómo calculamos el calor cuando no estamos en un cambio de estado? Dijimos que en un cambio de estado el calor era igual al delta H. Y acá no lo podemos igualar porque estamos variando la temperatura. ¿Cómo calculamos el calor cuando tenemos esta variación de temperatura? Roxana. Masa por el delta T. Por delta T. Tenemos todo, tenemos el C sub P, tenemos la masa y tenemos el delta T. Y simplemente reemplazamos las cosas. C sub P es 1. Por el delta T. Lo que pasa es que como es un delta, va a ser la misma diferencia. Si tú lo transformas a Kelvin, la diferencia te va a dar igual que si está en grados Celsius. ¿O no? ¿Sí? Sí. Entonces podemos dejarlo al tiro como que la diferencia es 100K. Para que se vaya con este de que está acá. Es lo mismo, lo voy a anotar aquí por si acá. 100 menos 0, si estamos en grados Celsius, me da 100 grados Celsius. Y esto es 273, son 373 Kelvin menos 273 Kelvin es igual a 100. 100 Kelvin. Es la unidad, es 100. Entonces ahí elimino y me queda en calorías. 1800 moles. Para el trabajo, voy a usar lo mismo que dije acá. Menos P por delta V, pero ahora las densidades menos P por volumen 2 menos volumen 1. ¿Cómo? ¿Cuál 1? Ah, no sé por qué puse 1, pero 18%. Ah, porque acá yo lo puse con unos decimales de más. 1800. Entonces, menos P por delta V, volumen 2 menos volumen 1. ¿Qué volumen voy a usar acá? ¿Esto qué es? Aquí estamos en... Esto que me están dando acá es del agua a 100 grados Celsius. Entonces, el volumen 2 aquí es agua a 100 grados Celsius. Y el volumen 1 es agua a 0 grados Celsius. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Esto es la densidad a 100 y esta es la densidad a 0.
Ya. ¿Cuál es la densidad del agua a 100 grados Celsius? Voy acá y dice para 100 grados Celsius. 0,958. Y la densidad del agua a 0, aquí, es 1. Y esto me debería dar de nuevo en ATM centímetro cúbico. Y ahora debería ser menos 0,789. Y eso transformado a calorías, menos 0,019. Y ahora 1800 cal menos 0,019 cal me da el delta U. Al final son 1800 igual. Finalmente, ¿qué es lo que estamos viendo en los dos ejercicios? Que el trabajo de estos cambios de estado es casi insignificante, ¿cierto? Principalmente a nivel termodinámico está pasando que el calor es el más influyente, el que da más, no sé, energía. El trabajo en términos de energía no está aportando casi nada. En los dos procesos que vimos, el trabajo tenía un valor muy pequeño. Entonces, para la energía interna del sistema, o de este proceso que estamos viendo, el que mayor contribuye, el que tiene más peso, es el calor. Lo cual tiene sentido, ¿cierto? Y el último lo van a hacer ustedes solitos. Y yo los voy a revisar. El último lo voy a escribir en la pizarra. Bien. Y luego podemos tener un recreito. El último es vaporización de un mol de agua a 101 atmósferas. Es decir, un cambio de estado de agua líquida pasamos al agua gas. °C, 1 atm. Y la temperatura es 100 grados Celsius. Ya, calcular el calor, el trabajo y el delta U. ¿Sí? Ese, el segundo dato que usaría es el volumen. Ah, delta H, perdón. Delta B de vapor. Delta H de vaporización.
Entonces, recordemos que estamos en un cambio de estado. ¿Cómo calculamos el calor en el cambio de estado? Podemos igualar el qué. El calor en el cambio de estado. A delta H de vaporización justamente. Mira que qué horrible. Qué horrible. ¿Alguien tiene un pañuelito, un pedacito de... Creo que No, sí, ahí está un poco la cuestión. yo no tengo. Y ahí lo seca con un poquito. A ver, seguramente mucha gente lo ha hecho. Y por eso se va poniendo tan feo. Yo limpio la pizarra mientras ustedes hacen su trabajo. Ya está. El verde es el peor. Había un... No. Vamos a probar diferentes cosas. Algo mejor. Ya, ¿cómo vamos entonces? ¿Alguien pudo calcular el calor? ¿Al menos? Sí, valor. 9.700 calorías, o 9,7. Son 9.700 calorías, ¿sí? Bien. Entonces, ya tenemos el calor, el delta H, en realidad es el mismo, solo que deberíamos
multiplicarlo por... Sí. Multiplicarlo por la masa y nos queda el delta H de ese proceso. Trabajo de la misma forma, menos P por delta B. Y ahora nos fijamos. ¿Cuál es el B2? Sería el del gas. Y el B1 sería el del líquido. Ya, y aquí en el volumen nos vamos a encontrar con lo siguiente. El calor ya todos lo pudieron calcular. El trabajo es menos P por volumen 2 menos volumen 1. El volumen 2 dijimos que era el del gas y el 1 el del líquido. El volumen del líquido lo sigo calculando igual, es masa sobre la densidad a 100 grados Celsius. Pero ¿qué pasa con el volumen del gas? Ya, por la fórmula de los gases. No voy a ponerlo aquí, ¿cierto? Porque estoy en estado gaseoso. Por lo tanto, este volumen 2 debería calcularlo con el P por V N R T. Tengo N, sí, es un mol. R. ¿Qué R voy a usar para poder restarlo con esto que me queda acá? Que me va a quedar en gramos sobre... No, me va a quedar en centímetro cúbico. Y ahí tengo que buscar. Hay un R, entre todas las conversiones que yo les di alguna vez, que tiene es 82 mol. 82 ATM, centímetro cúbico, partido en mol, Kelvin. Y la temperatura son 373. Ah, y todo esto partido en un ATM. Y ahí se me van los ATM. Y me queda el volumen en centímetro cúbico. Según yo. ¿Ah? 82. Claro, lo que pasa es que el R, acuérdense, que tiene diferentes valores. Puede ser 0,082. Y esto lo voy a encontrar en ATM, litro. Sí. Partido en mol-K. Entonces, claro, si le quiero pasar este litro a centímetro cúbico, lo debería dividir aquí o multiplicar por 1000 para transformar este litro a centímetro cúbico. Es por eso que el R que estoy usando acá está en 82 ATM centímetro cúbico. Partido en mol-K. Y así me va a quedar este volumen en centímetro cúbico y eso lo puedo restar después con esto. ¿Y esto qué sería? Sería volumen 2, wow, según yo, 306, no, 3620 centímetros cúbicos.
Diga. ¿Segura de ese es el volumen 2? No. Vamos a recalcular. ¿Qué valor de usted? 30.586. 30.586. Quizá yo aquí estoy poniendo la recta. Ya, a ver, 82 por 373. 30.586. Exactamente. Okay. $30.000. ¿Por qué yo puse 620? Pero ando parecido. ¿586? Sí. Sí. Okay, andaban en el mismo orden. Por ahí, los 30. Aquí yo a veces uso decimal. Todo mucho decimal que me cambie. Ya, 30.583 centímetros cúbicos. El volumen 2. Aquí, volumen 2. Ahora, el volumen 1. El volumen menos algún volumen 1. Y con eso terminamos. Necesito una pequeña pausa. Ya, ¿alguien tiene ya un valor del volumen 1? 19,62. Ya, 19,62. ¿Alguien coincide con ese valor del volumen 1? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 18,7. Sí, 18,7. Sí, sí. ¿Y a ustedes les dio 19, no, pero tienen que fijarse en cuál es la densidad que están usando para el líquido. Deberían usar la densidad del agua a 100 grados Celsius. 18,78, por ahí. Entonces, ahora hago la resta de los 3.580, sí, 3.586 menos 18,78. Eso, y me va a dar el resultado de nuevo en ATM centímetro cúbico. Y tengo que convertirlo todo. Me da aprox 740, menos 740. Aprox, por ahí.
después me da 739,72. Sí, por ahí a mí me dio 740. Menos 740 calorías. Pero por ahí sí que está 41, 42 o 39, 38. Está bien. Ya, eso sería el trabajo. Y el último paso, ¿cuál es? Delta U. Delta U, que es sumar el calor más el trabajo, y con eso sí que termina. Ya, ahora, una observación. Dijimos que en el A y en el B, el trabajo era casi despreciable. El trabajo que estaba ocurriendo en ese cambio de estado. ¿Podríamos decir lo mismo para esta letra C? ¿Qué pasa con el trabajo en la letra C? ¿Aporta o no aporta a la energía interna del sistema? No, En comparación al calor, por supuesto. De nuevo. También es poco, ¿cierto? Porque el calor que nos dio es de 9000. 9700 dijimos. Lo anoté, ¿no? Lo anoté. El calor que ustedes calcularon solitos les dio alrededor de 9000 calorías. Y ahora el trabajo está dando menos 740 calorías. Entonces, en términos de valores absolutos, de nuevo, el trabajo es casi despreciable. ¿Ninguna pregunta? ¿Podemos hacer un break ahora? ¿Ya? Hasta las 11:50. ¿Bueno?
Ya. Volvemos con lo que nos queda de clase. Entonces, ¿cómo relacionamos estos diagramas de cambios de estado con lo que nosotros estábamos viendo antes, que era el delta S? Y cómo además lo correlacionamos con las leyes de la termodinámica. ¿Qué cara de esta casa? Me acaba de entrar la voz. Está prendido. Entonces, fíjense en esta imagen, es lo mismo que habíamos visto antes. El diagrama de calor, calentamiento, cambio de estado, etc. Parto en cierto punto, donde está sólido algo, o todas las cosas están sólidas. Ese punto es el punto de más baja entropía. Acá. A medida que empieza a aumentar la entropía, ¿cierto? Ocurren estos cambios de estado. Ahora es diferente a los otros que estábamos graficando, que era la temperatura. La temperatura en los otros diagramas era así, constante. Esto es el delta S, o la entropía en general. La entropía entonces se pega un salto grande cuando tenemos el punto del cambio de estado. Luego aumenta de nuevo cuando estoy en el líquido y se está empezando a calentar. Y luego otro salto grande cuando ocurre el cambio de estado a gas. Y luego de ahí hacia arriba, porque mientras más desordenado es el sistema, más grande es la entropía. Si yo estoy en este punto, en que estoy en un sólido, súper sólido, muy lejano de la temperatura de fusión de ese sólido, más baja va a ser la entropía, ¿verdad? Pero ¿cuál sería esa entropía mínima a la cual puedo llegar? Y recordemos que esto va en función de la temperatura. ¿Existirá algún punto en que la temperatura sea tan baja que la entropía sea cero? ¿Cero Kelvin? Cero Kelvin, ya. Vamos a extrapolar. Vamos a decir que la entropía está en función de la temperatura, ¿cierto? A medida que aumenta la temperatura, empieza a aumentar también la entropía, lo cual tiene sentido, porque un sólido es más ordenado que un líquido, y el líquido es más ordenado que el gas. Por lo tanto, la entropía siempre va a aumentar. Pero ¿qué pasa si nos vamos ahora hacia acá? Para el otro lado. Extrapolamos hacia este lado. ¿Existirá algún punto en que esta entropía sea cero? Nosotros, tal como lo dijo, ¿tu nombre? Fernando. Podríamos decir que mientras la temperatura es más baja, la entropía es más pequeña. Y si la temperatura fuera de 0 Kelvin, ¿podría esta entropía ser cero? ¿Podríamos llegar? Digamos, ¿está permitido? ¿Qué significa que la entropía sea cero? Físicamente, ¿qué significa que la entropía sea cero? ¿Qué se imaginan ustedes cuando hablamos de entropía cero? A nivel molecular, de enlace, de átomo. Todo congelado, ¿cierto? O sea, no hay ni vibraciones de enlace, no hay nada. ¿Será posible eso? No, ¿cierto? No es posible. Físicamente, naturalmente esa cosa no existe. ¿Ya? Pero, en la teoría, en el cero absoluto, que es el 0 Kelvin, nosotros podríamos encontrar cero el valor de la entropía. Porque el cero absoluto serían menos 273 grados Celsius. ¿Verdad? Entonces, al llegar al cero absoluto, cualquier proceso de un sistema físico se va a detener, por supuesto, porque una temperatura muy baja, todo va a estar congelado, ultra congelado, tanto que ni siquiera las vibraciones
a nivel atómico van a ser posibles. Al llegar al cero absoluto, la entropía alcanza un valor mínimo y constante, es decir, no varía, si es que pudiésemos llegar a ese valor absoluto de temperatura. Entonces, la tercera ley que nos dice, no se puede alcanzar ese cero absoluto en un número finito de etapas. Disculpe, parece que no está compartiendo pantalla. ¿En serio? ¿Me escuchan o no me escuchan? Perdón. Ahí. Ya, ahora sí, chicos. Disculpen. Ahí está. No se ve la pantalla. Sí, deberían hablarme porque el chat no me salta. No se ve. Entonces, ¿me escuchan o no? Entonces, decíamos que la tercera ley de la termodinámica dice que imposible llegar a este valor del cero absoluto, pero si nosotros pudiésemos llegar, ¿qué pasaría? En el cero absoluto, el valor de la entropía sería mínimo y constante. O sea, ¿y por qué constante? Porque todos los procesos físicos que ocurren o que ocurrirían a 0 Kelvin quedarían estancados, congelados y detenidos. Y al no haber tal movimiento, tal vibración o nada que se mueva, la entropía se va a mantener constante. Profe, y en ese caso, ¿la entropía tiene un valor o solo no hay delta S? La entropía tiene un valor. Tiene un valor. Por ejemplo, depende de la sustancia. Si tú llevas una sustancia a 0 Kelvin, va a tener un valor, aunque sea 0,0 y algo, pero 0, 0, 0 absoluto es 0. Se supone que debe tender a 0, pero siempre va a quedar ahí un remanente de entropía. Y eso se va a permanecer en el tiempo mientras la temperatura sea 0 Kelvin. Bueno, entonces ya lo que habíamos dicho, y a medida que el sistema se acerca al cero absoluto, el intercambio calórico es cada vez menor hasta llegar a casi ser nulo, que era lo que me preguntaba Fernando. Casi ser nulo. Ese es el test. Entonces, vimos la primera ley de la termodinámica, y ahí, ¿cuáles fueron las funciones de estado que estudiamos? Delta U, delta H, ¿verdad? Y otras dos propiedades importantes que no eran funciones de estado, que era el calor y el trabajo. Eso todo lo engloba la primera ley. En la segunda ley, vimos el delta S. ¿Sí? ¿Y qué otras funciones de estado? Ya el delta G y el delta A. Y la tercera ley tiene que ver simplemente con la temperatura absoluta y la entropía absoluta. ¿Okay? Entonces la tercera ley nos dice que si es que algún proceso llegara a 0 Kelvin, la entropía sería mínima y constante para ese sistema. ¿Ya? Y con eso se acaban las diapositivas que tienen que ver con termodinámica. ¿Ya? Pero ahora deberíamos no ir día porque ya es mucho, estamos cansados. Vamos a comenzar a ver un nuevo capítulo que es equilibrio químico. ¿Ya? Y en equilibrio químico, lo que vamos a ver
es, por ejemplo, equilibrios de fases, los potenciales químicos, y luego vamos a aplicar todos los conceptos termodinámicos a las reacciones químicas, y eso se llama termoquímica. ¿Ya? Cuando se calculan los delta H de reacciones, etcétera, etcétera. ¿Bien? Vamos a dejar la clase hasta aquí, por hoy día. ¿Y qué nos queda? La próxima clase, nada, es clase, no tenemos ninguna actividad programada. Ya, súper. ¿Alguna pregunta? No, ¿ninguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Sí. ¿Esto es la prueba? ¿No tengo que ver con la técnica? La prueba, sí, la prueba me estoy demorando mucho en corregir. Los controles ya los tengo corregidos. Todos los controles, que son 2. Los informes los estamos corrigiendo. La solemne debería tenerla antes de la tercera, para que se la suba. Espero la próxima semana traerles novedades de las notas.